Fausto, maestro, bienvenido. Es un gusto, Pepe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien recibido. Oye, una pregunta al margen de lo teórico académico. ¿Por qué la Z en los vehículos militares rusos? Le hemos visto esa letra, para nosotros Z, que no es una letra Z. No, es vinculada, se vincula mucho a la historia, al imperio ruso y en este momento el presidente Putin está tratando de recrear un poco, es un zar sin imperio, ¿no? Putin, y entonces está un poco recreando la Z que significaba la victoria en aquella época o vinculada con la victoria. Un asunto delicadísimo, un año de conflicto. ¿Qué tan lejos está de terminar esta guerra? Para algunos analistas es ya la guerra infinita. Sí, empieza el año 2, y en ese sentido creo que ya se ha establecido tristemente una matriz bélica, una guerra que puede durar mucho tiempo, porque no hay una posibilidad de negociación en este momento a corto plazo, sino al contrario, lo que hemos escuchado en esa semana, los discursos tanto de Rusia como de Estados Unidos y evidentemente... Una guerra verbal. Sí. Esa guerra verbal lleva a que en este sentido no va a haber una negociación a corto plazo. ¿Cómo se están recomponiendo los equilibrios en el mundo a partir del conflicto provocado por Rusia en Ucrania? Porque el mundo bipolar que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial ahora se está transformando. Sí, mira, yo creo que primero la Unión Europea está muy cuestionada, 27 miembros cuestionados, era lo que apostaba Putin a que no estuvieran unidos. Algunos más cercanos a Ucrania, otros más lejanos. Hablo de Hungría, que está muy lejano a Ucrania y mucho más cercano a Putin. Estados Unidos se recupera Biden de esta política exterior que falló después de que salió de Afganistán. Y esta alianza entre la Unión Europea, Estados Unidos y también Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea, está pendiente y está apoyando a Ucrania, ¿no? Lo que está sucediendo. Y por otro lado está China. China se remoja los bigotes viendo, observando, analizando qué está ocurriendo. Ellos, creo yo, tenían una ruta crítica muy clara hace un año, en el sentido de que primero fueron a desmantelar la democracia a Hong Kong, después observaron a Taiwán y en ese sentido preparaban quizás un ataque, ¿no?, para recuperar a Taiwán en el corto plazo. Y esta guerra entre Ucrania y Rusia quizás los está deteniendo un poco para ver y observar qué va a pasar. A ver, China es crucial en toda esta ecuación. El canciller chino, el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Chino, está vinculado en este momento con Putin, es más, está en Moscú hablando con él y van a hacer una propuesta de una tregua y un llamado a la paz. ¿Qué tanto pesa China en este conflicto? China pesa mucho. China de alguna manera ha sido neutral o se ha abstenido en las votaciones en el Consejo de Seguridad y tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy se abstuvo en Naciones Unidas. Hoy se abstuvo. Es equidistante, no se está metiendo demasiado porque tiene mucho comercio con Europa. China tiene negocios con Europa. Y con Rusia. Y con Rusia también. Compra gas. Y con Rusia también. Y le está comprando un gas muy barato ya, gracias al tema de la guerra. Pero China se está convirtiendo precisamente en el gran competidor de Estados Unidos, y en ese sentido creo que la alianza es más diplomática con Rusia que una alianza de facto para la guerra. Se pensaba, el secretario de Estado de Estados Unidos el domingo pasado dijo que China estaba evaluando entregar armas a Rusia. Al menos en ese sentido, China salió inmediatamente y dijo, es falso lo que está diciendo Estados Unidos, pero la situación está en la mesa. Creo que está mucho más cerca, evidentemente, de Rusia que, obviamente, de Estados Unidos, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se crean Naciones Unidas, el Banco Mundial, estos organismos, para tratar de crear un nuevo sentido de la paz, le llaman la Pax Americana, que ha durado 80 años. Sí. Pero una Pax Americana donde Estados Unidos es el líder mundial para aislar a Rusia. Sí. Ahora parece que China y Rusia son los que quieren aislar a Estados Unidos. Sí. Mira, yo creo que es cierto. Yo creo que el gran error de Estados Unidos y de Europa fue aislar a Rusia después de que se desintegró la Unión Soviética y no darle algún... A partir de la caída del muro de Berlín. Sí, a partir de ahí. Y no darle un apoyo en el sentido de que Rusia iba a meter el dedo en la llaga como lo está haciendo Putin, porque hay muchas repúblicas, alguna parte de algunas repúblicas que son prorrusas. Es la parte de Donbass de Ucrania que es en su mayoría prorrusa. Lugansk, Donbass. Pero la Guerra Fría, Pepe, creo que funcionó para ver la viabilidad del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está totalmente colapsado, no está sirviendo para nada,
porque China, Rusia vetan las disposiciones de Estados Unidos y viceversa. Estados Unidos, Francia y Reino Unido vetan lo que diga Rusia en estos momentos. Entonces, no está sirviendo. Los organismos, las instituciones de esta Pax Americana que pensó Estados Unidos que después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, el fin de la historia, como dijo Francis Fukuyama, ya estaba sobre la mesa, ya no era necesario proclamar rivalidad contra el comunismo porque ya estaba desapareciendo, creo que no está ocurriendo. Es decir, sí hay fallas en las instituciones que creó Estados Unidos y lo estamos viendo hoy en día en Nueva York, en donde la votación fue en la Asamblea General, no en el Consejo de Seguridad, porque en el Consejo de Seguridad, obviamente, Rusia iba a vetar la resolución. Correcto. ¿Y qué tan importante es esta resolución para un llamado a una paz duradera, una paz justa? ¿Qué tan serio es esto? Porque no es vinculante, no obliga. Sí. No es vinculante, pero al mismo tiempo informa qué países están con Rusia, como Corea del Norte, por ejemplo, o Bielorrusia o Siria, y qué países están a favor de Ucrania. Nicaragua. Nicaragua, que lo hemos visto en las últimas semanas, que es una descomposición total de la propia dictadura nicaragüense. Entonces, yo creo que sirve simplemente para eso, pero no tiene dientes la Asamblea General, no es vinculante, a diferencia del Consejo de Seguridad, que sí son decisiones que se deben de vincular con las constituciones de cada uno de los países. Entonces, pues simplemente es tratar de promocionar, ¿no?, de hacer propaganda a favor de Ucrania, que en el mundo de la comunicación juega un rol muy importante, el apoyo que tiene Ucrania. Creo que nadie hubiera pensado que un año después el apoyo a Ucrania sigue siendo mayoritario. ¿No hay riesgo de que los aliados de Estados Unidos en Europa y Estados Unidos mismo se cansen de esta guerra porque es una guerra costosísima Sí. en todo? Sobre todo en cuestiones económicas, en política, en equilibrios? Sí. Lo dices bien, yo creo que más que el cansancio va a venir de la bolsa. Ahí es donde muchos europeos y obviamente también los republicanos están cuestionando si vale la pena ayudar o no a Ucrania. Creo que llegar al primer año con este apoyo desbordado por parte de los aliados, Estados Unidos y Europa, es importante. Pero vamos a ver, porque esto es de desgaste y creo que Rusia está apostando al desgaste de Occidente. ¿México está entendiendo con esta dimensión las cosas o lo está haciendo de una manera más simplista? México en el Consejo de Seguridad, creo que Juan Ramón de la Fuente mostró cierta altura, es decir, votó siempre a favor de las resoluciones que favorecían a Ucrania y que rechazaban y condenaron la invasión por parte de Rusia. Creo que México, con el tamaño de país que tenemos en la región, podría dar un paso más, ¿no? Es decir, quizás bloquear algunas señales de las plataformas de Russia Today, por ejemplo, que no son noticieros, son simplemente actos propagandísticos, ¿no?, del Estado ruso. Podría dar ese paso, pero bueno, sabiendo que es un gobierno muy etnocentrista, muy nacionalista, el gobierno del presidente López Obrador, pues creo que lo que se ha hecho en el Consejo de Seguridad, lo que se hizo en los 2 años pasados y sobre todo en el año de la guerra, fue importante. Te agradecemos mucho, Fausto, el habernos acompañado, darnos clases de geopolítica importantes hoy para entender el contexto. Es un gusto saludarte. Igualmente, siempre bienvenido. El internacionalista, el maestro Fausto Pretelín.